Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este cuarto episodio de tu podcast Historias no clínicas, historias de éxito y superación en el área de la salud. En esta oportunidad tenemos una invitada muy especial desde Nueva Zelanda, que es la doctora Idoia Álvarez. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal, Junior? ¿Cómo estás? Excelente, doctora. Un placer tremendo tenerte aquí en el podcast. Gracias por la invitación, muy agradecida. Doctora, la primera pregunta que quisiera hacerle es, ¿quién es Idoia Álvarez y por qué hace lo que hace? Perfecto, pues nada, me presento entonces, Idoia Álvarez. Pues Idoia Álvarez es una médico de familia, certificada en medicina del estilo de vida por la Australasian Society of Lifestyle Medicine, apasionada del entrenamiento de fuerza. Bien, me formé en Barcelona, donde cursé la carrera de medicina y la especialidad de medicina de familia vía MIR. Me mudé a Nueva Zelanda hace un año ya, donde trabajo principalmente como médico rural en una clínica y tengo la oportunidad pues, de ver un amplio abanico de condiciones médicas, tanto agudas como crónicas. Me apasiona la medicina del estilo de vida y creo firmemente que un tratamiento médico de una enfermedad crónica relacionada con el estilo de vida, como es la hipertensión, la diabetes tipo 2, la obesidad o la hipercolesterolemia, no tienen ningún sentido sin una intervención de la raíz del problema, es decir, de los hábitos del paciente. Y si no se realizan estas recomendaciones adecuadas en consulta y no se le transmite al paciente que tiene en su mano el poder de revertir su condición si mejora su estilo de vida a través ya sea de una alimentación basada en plantas, de entrenamiento de fuerza, de la optimización del descanso, manejo del estrés, creo que si todo esto no se hace, no estamos ejerciendo una buena medicina basada en evidencia. Y actualmente creo que son pocos, por desgracia, los médicos que recomiendan mejoras en el estilo de vida, más allá pues, de lo típico que se dice caminar, nadar. Y quiero realmente cambiar esto para mejorar la salud de las personas y creo que podemos hacer las cosas mucho mejor. Y la prevención y la promoción de la salud es clave. Mi objetivo es formar a médicos y enfermeros en medicina del estilo de vida y que puedan hacer pues, recomendaciones actualizadas, basadas en evidencia a sus pacientes. Y entre todos creo que podemos cambiar el paradigma actual. Un poco este es el resumen de lo que me mueve y de lo que hago y de quién soy. Wow, fantástico, fantástico, doctora. Es la primera vez que conozco a una médico, que no solamente menciona o comenta con la teoría sobre los estilos de vida, sino también predica con el ejemplo, como conversamos por el DM, ¿no? Qué gratificante ver que los médicos te incentivan de esa forma, porque es muy diferente a que solamente un médico te diga, mira, vas a hacer ejercicio, manejo del estrés, pero cuando es aquel médico el que no lo aplica. Y es más motivador y para un paciente es más como que da más ganas ver que tu médico hace lo que te está prescribiendo, ¿no? Absolutamente, Junior. Yo creo que esto es la clave. Creo que es una cuestión de coherencia. Es algo que el paciente, creo que debemos ser un ejemplo para el paciente y para nuestro entorno. Somos profesionales de la salud. Somos a veces un referente para nuestros pacientes a nivel de ejemplo y como tal creo que tenemos que actuar en consecuencia. Creo firmemente que no tiene sentido hacer recomendaciones de salud si no las aplicamos. Es como, por ejemplo, un médico que recomienda no fumar cuando él fuma y tiene el paquete de tabaco en el bolsillo. Para mí no tiene ningún sentido. O como ver nutricionistas recomendando dietas, pero el nutricionista está con sobrepeso o con obesidad. Exacto, es así. Creo que pierde validez y credibilidad.
Entonces, es muy importante para mí la integridad y la coherencia con aquello que recomendamos. Y además es importante vivirlo y experimentarlo porque no es fácil. Tener un estilo saludable requiere una disciplina, no es fácil y tal vez es muy fácil hacer la recomendación y esperar que el paciente cambie, pero si no hemos experimentado esa dificultad, difícilmente podemos empatizar con las dificultades que está encontrando el paciente en cambiar. Y creo que esto es clave, entenderlo y vivirlo. Doctora, ¿y qué es lo que diferencia la medicina de estilos de vida con la medicina curativa? ¿Te refieres a la medicina tradicional? Sí, claro, a la medicina tradicional. ¿La convencional? Porque la literatura Vale. nos menciona, pues, ¿no? Que hay medicina curativa o tradicional, medicina paliativa y medicina preventiva. Uh-huh. La medicina hay varias diferencias. Tradicionalmente la medicina convencional se basa en la figura del médico como desde una perspectiva más paternalista, pues diciendo al paciente lo que tiene que hacer, con poco compromiso o poca participación o poco nivel de decisión por parte del paciente. Se basa además en una intervención médica a base de fármacos y no trabaja lo que es la prevención o la promoción de la salud. La medicina del estilo de vida, por el contrario, es una disciplina médica basada en prevención, manejo y reversión de enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida a través de 5 pilares fundamentales, que son la alimentación, la realización de ejercicio físico, sueño reparador, manejo del estrés, cese de sustancias tóxicas como tabaco, alcohol. Entonces, en la medicina del estilo de vida trabajas más como coach que como médico tradicional que le dice al paciente lo que tiene que hacer. Es decir, tienes que conseguir un compromiso por parte del paciente y esto requiere escucharlo y llegar a un acuerdo y negociar. Requiere saber sobre los hábitos diarios del paciente y saber sobre sus dificultades, saber cómo piensa y qué ha intentado hasta ahora. Entonces es un abordaje algo diferente, más colaborativo, más holístico y creo que da más empoderamiento al paciente y es importante que el paciente en este sentido entienda que él tiene un papel clave para cambiar su propia salud y que no solo es un receptor pasivo, sino que tiene un rol activo para mejorar su propia salud y su propia vida en general. Doctora, y si tuviera usted que explicar a una persona de 70 años qué es un hábito saludable, ¿cómo lo haría? Pues empezaría, por ejemplo, explicando qué es primero un hábito. Un hábito es una acción que realizamos cada día de manera casi automática, sin pensar. Por ejemplo, cuando me lavo los dientes es un hábito que hago todos los días y que además, en este sentido, pues beneficia mi salud y es por tanto un hábito saludable. Beber agua en las comidas es algo que hago cada día y beneficia mi salud, es también un hábito saludable. Preguntaría primero a la persona que tengo delante ejemplos de hábitos en su vida diaria, si estos son saludables o no, para cerciorarme que lo ha entendido bien. Entonces es importante tener ese feedback, ¿no? En este caso, un paciente de 60 años, de que realmente comprende lo que le has querido transmitir. Esto es algo que hago muy habitualmente, de hecho, con mis pacientes. Si explico algo nuevo, les pregunto qué han entendido, que me lo repitan en sus palabras, porque no te puedes imaginar la cantidad de veces que tengo pacientes que no saben nada de su tratamiento o de su enfermedad, no se les ha explicado o se les ha explicado y no lo han entendido o necesitan que se les explique más veces. Muy a menudo simplemente toman la medicación y no saben ni siquiera para qué es o por qué. Creo que es importante que los pacientes puedan entender qué está pasando en su salud porque esto les dará más herramientas para poder actuar y mejorar su propia salud. Entonces, para explicarlo a una persona de 70 años,
me aseguraría de que lo ha entendido preguntándole y que lo explique con sus propias palabras y ponga sus propios ejemplos. Genial, doctora, genial. Y esto se relaciona mucho también a esta frase que dice, ¿no? Uno no puede mejorar aquello que no conoce. Doctora, Exacto. quisiera hacerle también la siguiente pregunta de que, ¿cómo es que usted llega a este punto de ser promotora de hábitos de vida saludable? ¿Cuál fue esa chispita o de repente ese acontecimiento que marcó un antes y un después para que usted se dedique a lo que se dedica ahora? Buena pregunta. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues ha sido todo un recorrido y un conjunto de experiencias. De hecho, cuando era residente en medicina de familia en Barcelona y diagnosticaba a un paciente con diabetes tipo 2, con hipertensión, colesterol alto, o venía tras un ingreso del hospital por un infarto de miocardio, siempre les hacía las típicas recomendaciones de ejercicio físico como es caminar o de alimentación equilibrada, lo que no tenía ni idea de exactamente qué significaba una alimentación equilibrada. Y eso queda muy superficial, ¿no? Y eso queda muy al aire. Muy general. Sí. O qué ejercicios en específico son saludables. Simplemente transmitía lo que se me había enseñado en la carrera, que era nada en estilo de vida. Entonces observé que estas recomendaciones tan vagas y generales no funcionaban, no calaban. No había ni un solo paciente que viniera a una consulta de control que hubiera cambiado un ápice de su estilo de vida. Y empecé a ver que aquí había un problema, ya que si esa enfermedad era causada principalmente por hábitos poco saludables y como médico no tenía ni idea de qué recomendaciones darle y a su vez el paciente no tenía las herramientas y claves para poder cambiarlas porque no se le había mostrado que su enfermedad se podía revertir, ahí decidí abrir, es cuando decidí abrir una cuenta de Instagram hace 2 años y medio más o menos, dedicada a hábitos saludables y promoción de la salud, con la idea de concienciar a la población de la importancia del estilo de vida para manejar y revertir enfermedades crónicas. Y fue así como empecé a formarme de manera autodidacta en estilo de vida, leyendo a las figuras más importantes en este campo, como es el Dr. Greger, Dr. Barnard, Dr. Ornish, entre otros. Y lo que descubrí, la verdad es que fue increíble. Algo que nunca se me había enseñado en la carrera. Y esto me pareció inaudito, cómo es posible que haya tanta evidencia en la actualidad respecto a los beneficios médicos en alimentación basada en plantas, por ejemplo, o entrenamiento físico, y en las universidades y en los programas de residencia médica no se mencione absolutamente nada. Claramente la formación que recibimos respecto a esto está totalmente desactualizada. Y al ver esta necesidad y esta falta de formación, que es clave en una consulta médica cuando el 80% de las consultas son referentes a una enfermedad del estilo de vida, ahí decidí fundar ILI, que es el International Lifestyle Institute, un instituto online para formar a profesionales de la salud en medicina del estilo de vida, trabajando pues nutrición basada en plantas, ejercicio, medicina del sueño. Y mi idea es cambiar este paradigma y poder ofrecer una mejor atención médica con unas recomendaciones basadas en evidencia. Doctora, ¿y estos hábitos de estilos de vida se aplican para todos los pacientes y para todas las enfermedades? Bueno, un estilo de vida saludable evidentemente va a beneficiar sin duda a toda la población en general. Pero hago estas recomendaciones especialmente a los pacientes con alto riesgo cardiovascular, a aquellos con obesidad, con diabetes, hipertensión, colesterol alto, o aquellos que han tenido ya un evento cardiovascular como un infarto de miocardio o un ictus. Especialmente incido en estas personas porque es fundamental. Respecto a las enfermedades, creo que habría que distinguir entre enfermedad aguda, como una infección, por ejemplo, y una enfermedad crónica, como las que he mencionado anteriormente. Tiene más sentido hacer recomendaciones de este tipo a los pacientes que vienen por una enfermedad crónica o que tienen un alto riesgo de padecer una. Si, por ejemplo, te viene un paciente por una infección, por algo agudo,
tal vez no tiene tanto sentido hacerle en ese momento una recomendación, pero hay que decir que la mayoría de pacientes que vienen a consulta es por una enfermedad crónica. Así que respecto a todas las enfermedades creo que habría que distinguir enfermedad aguda, enfermedad crónica. Me centraría más o creo que tiene más sentido, enfermedades crónicas, pero en general, por supuesto, va a beneficiar a toda la población. Doctora, y hablando sobre la obesidad específicamente, ¿usted considera que nos encontramos en una pandemia de la obesidad? Sin duda, sin duda. Creo que vivimos en un ambiente en el que hay pues, grandes empresas, intereses económicos, industria alimentaria, bombardeo de anuncios, que hacen difícil muchas veces desvincularse del ambiente donde vivimos y de, por ejemplo, de la comida rápida, de la comida ultraprocesada, muy palatable, muy adictiva. Con estas condiciones y los avances además tecnológicos en los que nos encontramos, como por ejemplo el transporte, vamos a todos lados en coche, o el teléfono móvil, podemos hacerlo todo a través del móvil. Hay más sedentarismo. Sí, sedentarismo. Al final, todo esto contribuye a un sedentarismo. Se hace muy difícil adherirse realmente a un estilo de vida saludable, por lo que a menudo, pues tenemos que hacer, a menudo y prácticamente siempre, tenemos que hacer un esfuerzo premeditado para poder poner en marcha estos hábitos saludables. No es algo que salga de manera natural, porque el ambiente no suscita a ello, más bien a todo lo contrario. Hay que entender entonces que la cultura y el ambiente en el que nos encontramos nos ponen las cosas bastante difíciles y por desgracia esto ha conllevado a esta epidemia de obesidad y como consecuencia todas estas enfermedades como es la diabetes tipo 2, ictus, infarto de miocardio, etc. Pero es importante ser conscientes de que no lo tenemos fácil, eso es cierto, no lo tenemos fácil y nuestro ambiente no ayuda. Pero si queremos tener un estilo de vida saludable y vivir más años y con más salud, es algo que hay que hacer sí o sí, no hay otra manera. Y con ambiente, pues no solamente nos referimos pues al ambiente, el lugar donde vivimos o la ciudad, sino también a las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Y esto me viene a la mente la frase de Jim Rohn que dice, eres el promedio de las 5 personas con las que te juntas. Entonces, si tú te juntas con 4 amigos que son obesos, quieras o no, ellos te van a jalar a la obesidad. O sea, y de la misma forma, si tienes 4 amigos que constantemente van al gimnasio, quieras o no, tarde o temprano, ellos también te van a jalar al gimnasio, ¿no? Y como consecuencia tener un cuerpo atlético, menos enfermedades, más sano, más energía. Absolutamente de acuerdo, esto es clave. La comunidad, el entorno, las personas de las que nos rodeamos, los valores que tienen estas personas, las 5 personas que has mencionado, la media de las 5 personas. Si piensas en estas 5 personas, pregúntate, ¿qué valores tienen estas 5 personas en las que te rodeas? ¿Tienen el valor salud en una escala como prioridad? ¿O estas personas a las que te rodeas priorizan otras cosas? Esto va a repercutir directamente en cómo vives tu vida. Entonces, por supuesto, las personas con las que te rodeas es clave y muy importante. Entonces, de hecho, cuando haces una intervención, es muy difícil el éxito de una intervención si, por ejemplo, la persona vive en pareja y la pareja no realiza ningún cambio. Va a ser muy difícil. Entonces, las personas con las que te rodean, sin duda, es clave, es fundamental, sí. Y esto es difícil, ¿no? Como usted menciona, porque muchas veces nacemos, lógicamente sin querer, en familias donde el sedentarismo es lo que predomina, ¿no? Por ejemplo, yo nací en una familia en la que papá diabético, mamá con obesidad, entonces la tendencia es que los hijos también, por genética y por cuestiones ambientales, nazcan pues con diabetes o por el mismo hecho cultural también, ¿no? Hay más predominio de la aparición de la diabetes
o enfermedades no degenerativas, ¿no? Como la hipertensión y todo ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahorita me encuentro en ese debate, ¿no? De a veces de querer motivar a mi papá, oye, pues vamos al gimnasio, aunque sea solamente acompáñame, aunque sea te quedas ahí en el sillón a ver lo que yo entreno, o aunque sea, no sé, te pones a caminar un rato ahí en la trotadora. Y es eso, ¿no? Lo importante, tratar de una vez que el cambio que uno haga, tratar de incluir a los demás, hacer ese cambio que muchas veces no vimos cuando nosotros quisimos dar ese primer paso. Exacto, y ahí viene el ser un ejemplo, influir en los demás, en tu entorno, a través de la congruencia de tus actos. Y sí que me he encontrado que desde que empecé a entrenar, muchas personas de mi entorno se han animado también a entrenar, y esto me parece fantástico. Así que cuando uno empieza a poner en marcha estos cambios, te das cuenta que también influyes en tu entorno más inmediato de una manera positiva, y esto es muy reforzante. Mire, le cuento una anécdota así breve. Yo leí el libro Club de las 5 de la mañana una vez, ya hace 2 años, 2021, por ahí. Pero ahí habla algo muy importante, ¿no? El hecho de crear tu club, tu comunidad, para que te repotencie, para que haya esa retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, cometí el error de no crear ese club entre amigos, conocidos, y fallé con los hábitos y esto y lo otro. En la segunda vez que lo volví a leer el libro, dije, no, esta segunda vez tengo que crear un club, aunque sea con 2, con 3 personas, y ahora somos más de 20 personas en el club, que nos levantamos a las 5 de la mañana, todos los domingos por ahora, después ya aumentamos los días de semana, ¿no? Entonces, algo gracioso que hacemos nosotros es, nos reunimos en una plaza cerca del centro de la ciudad y pasamos por las principales discotecas de nuestra ciudad. Entonces ahí pasamos saludando, nosotros corriendo, y amigos de la universidad o del trabajo nos ven, pues, ¿no? Que ellos salen de la discoteca y nosotros salimos corriendo por ahí, pues, ¿no? Los saludamos, y como que después nos mandan un mensaje y nos dicen, oye, me has hecho sentir mal porque he visto que tú a las 5 de la mañana estás corriendo, yo a esa hora estoy saliendo de las discotecas, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Ser ese ejemplo que usted menciona. Exacto. Nosotros como estudiantes de medicina y como futuros médicos y médicos ya, debemos ser ese ejemplo que queremos ver en la sociedad, porque muchas veces nos ponemos en el rol y en el papel de víctimas, ¿no? Está aumentando los pacientes con hipertensión, el servicio está lleno, que esto, que lo otro, pero muchas veces no nos ponemos en el ente de agentes de cambio, de buscar esa solución, ¿no? Y la solución que queremos ver, pues empieza de nosotros. Absolutamente de acuerdo con lo que dices. La solución empieza con nosotros, y esto es importante, y creo que no todos los profesionales, por desgracia, lo entienden así, pero creo que somos cada vez más las personas, sobre todo creo que médicos jóvenes y estudiantes, creo que me da la impresión que están más motivados para hacer estos cambios. Es una generalización, pero es lo que veo. Claro, y esto va también el hecho de que para hacer estos cambios lo que primero se tiene que cambiar es el mindset, no la mentalidad. Exacto. Y pues querer hacer esos cambios en un médico pues que ya tiene muchos años como médico, pues es un poco difícil, ¿no? Porque la rutina, ese mismo hábito ya está instaurado en esa persona, ¿no? Exacto, tiene que haber primero una voluntad de cambio. Entonces, por algún motivo a veces es más difícil en personas que llevan muchos años ejerciendo. Obviamente hay de todo y es una generalización, pero la voluntad es algo que tiene que ser de donde nace el cambio, digamos. Doctora, ¿usted considera que todos los médicos deberían de prescribir actividad física o ejercicio a un paciente? Independiente de la enfermedad. Buena pregunta. Claro. Considero que como médico, como médico que nos hemos formado entre 6 a 11 años, tenemos la responsabilidad de ofrecer conocimientos actualizados y basados en evidencia a nuestros pacientes. Deberíamos, por lo tanto, tener primero los conocimientos en estilo de vida, entender que
qué efecto tienen estos hábitos en la salud y por qué hay que recomendarlos. Es elección de cada médico recomendarlos o no, pero me parece sentido común hacerlo, ya que es realmente la raíz del problema. Hay que decir que hay médicos que, como hemos comentado, que no están interesados en esta rama de conocimientos y por lo tanto no hacen ninguna recomendación a este respecto. Por ejemplo, donde trabajo yo, somos 3 médicos. Trabajo con los otros 2 médicos, no les interesa este campo. No están actualizados, no saben sobre los beneficios médicos del entrenamiento de fuerza, ni la alimentación basada en plantas, no hacen ninguna recomendación al respecto. Mis pacientes, la verdad es que son muy receptivos y se van muy contentos de la consulta cuando les explico todos estos mecanismos y que en ellos está la clave, en ellos como pacientes está la clave para mejorar su salud. Y cuando en vez de darles una pastilla ponemos en marcha una intervención del estilo de vida, me dan las gracias. Así que creo que realmente es muy agradecido y muy reforzante para mí tener un abordaje algo diferente al de mis compañeras. Mis compañeras llevan, como habíamos comentado, 20 años de ejerciendo, están más al final de su carrera profesional y no tienen esta motivación o interés. En cambio, las enfermeras con las que trabajo en la clínica están muy abiertas y les he ido pues formando, digamos, o explicando qué recomendaciones son las adecuadas y lo están aplicando también. Incluso varias de las personas están yendo al mismo gimnasio que yo, están empezando entrenamiento de fuerza, algunas de mis compañeras, sí. Fantástico. Doctora, y esto se me viene a la mente, ¿no? La frase que dice el doctor Robert Butler, dice, si los beneficios del ejercicio físico se pudieran encapsular en una pastilla, fuera la pastilla más prescrita, ¿no? Porque los beneficios de la actividad física son increíbles, increíbles. Es sin duda la mejor medicina sin efectos secundarios. No hay ningún fármaco en el mundo, ninguno existente que pueda igualar los beneficios que tiene el ejercicio físico. Por desgracia requieren esfuerzo. Y como tal requieren pues mentalizarse de que hay que sobrepasar esta barrera mental que requiere pues el ejercicio físico de ir al gimnasio. Y no solo esfuerzo, ¿no? Sino también inversión económica, porque ir al gimnasio, una mensualidad, pagar una inscripción, pero muchas veces es cuando ese mindset o esa mentalidad de aquel paciente, médico o cualquier persona solamente piensa al corto plazo, ¿no? Pero no ese largo plazo de que si nos ponemos a hacer actividad física, las probabilidades que nos enfermemos son menos. Entonces, en realidad, estamos ahorrando dinero a largo plazo a costa de invertir una pequeña cantidad a corto plazo. Hay gimnasios muy económicos. A largo plazo ahorras en fármacos, en gastos sobre la salud, de hospital. Y además, puedes incluso, el ejercicio físico es gratuito. Puedes, ¿por qué no hacerlo en casa? Claro. Hacerlo con una compañera, un compañero en su casa o en tu casa. Hay muchas maneras, hay infinidad de recursos en YouTube donde puedes empezar con una rutina de 5 o 10 minutos, empieza poco a poco. Claro, esa es la idea, ¿no? Empezar a pequeños pasos. Totalmente. Doctora, ahora hablando un poco ya con respecto a los médicos y estudiantes de medicina, ¿por qué es que se dice que los médicos son los peores pacientes que hay? Sí, eso se dice bastante. Creo que hay, por desgracia, hay mucha carga laboral, mucho estrés, mala alimentación, en el estilo de vida que tenemos como médicos y como estudiantes de medicina. Y esto muchas veces a la larga nos puede convertir en pacientes. Básicamente porque nuestro estilo de vida es muy poco saludable debido a todo el estrés que conlleva nuestra profesión, las guardias, no tenemos tiempo de cocinar, etc.
creo que es incongruente hacer recomendaciones en consulta si no nos cuidamos a nosotros mismos. Entonces, es importante, primero, que el médico sea consciente de que hay que dedicar tiempo a nuestro cuidado, a nuestro propio cuidado para poder cuidar a los demás. Entonces, entiendo que es una profesión donde a veces cuidarnos es complicado y muchas veces hacemos lo que justamente desaconsejamos a nuestros pacientes, pero es importante parar, ser conscientes de esto, focalizarse en nuestra propia salud para poder ayudar mejor a los demás. Doctora, ¿crees que también tenga que ver con un tema de ego, de que muchas veces consideramos de que el médico es el que lo sabe todo? Entonces, ¿por qué voy a ir yo a otro colega si yo sé cuál es el tratamiento, sé cuál es la medicación y me automedico, ¿no? Como médico. Sí. Nos automedicamos o no consultamos con un profesional con otra especialidad, pensamos que lo sabemos todo, absolutamente una cuestión de ego, sí. Doctora, la siguiente pregunta también que quisiera hacerlo es, entre estudiantes de medicina y médicos es muy común el consumo de bebidas energizantes, cafeína y otras marcas de bebidas energizantes, ¿no? Sí. ¿Qué consecuencias trae esto a largo plazo? ¿Si es recomendable o no? A ver, yo creo que los estudios que hay que sobre cafeína, de hecho, creo que se relaciona con bastantes beneficios sobre la salud, siempre que no se superen las recomendaciones máximas adecuadas, que creo que son 5 tazas de café al día. Siempre y cuando no tengas síntomas de taquicardia, que interfiera en el sueño, que tengas molestias gastrointestinales, no lo desaconsejo, como a cualquier otra persona. Las bebidas energéticas, por el contrario, creo que son algo diferentes. Son altas en azúcar, a menudo, pueden ser adictivas, pueden provocar taquiarritmias, incluso si un consumo excesivo, hay casos de alucinaciones, de convulsiones. Si hay que elegir entre café o bebidas energéticas, elegiría café. Si es necesario, ya que guardias de 24 horas, no dormir, yo bebía café, no demasiado, uno o dos máximo al día porque me afecta bastante. Tenía otros compañeros que bebían más café, pero bueno, no es algo, el café no es algo que desaconseje en principio. Doctor, ahora que menciona la guardia de 24 y 48 horas, ¿qué consejo le darías a aquel médico que está haciendo la residencia, ¿no? Y desea dar ese primer paso para empezar a cuidar su vida y empezar con esto de los hábitos saludables? Perfecto. Pues mira, creo que lo fundamental y la base de todo lo demás es el descanso. El descanso, algo que entre médicos no se cumple demasiado, hay que decir. Creo que es imposible rendir, entrenar, concentrarse si no se duerme las horas suficientes, evidentemente. Una vez asegurado un descanso óptimo, para mí el siguiente paso, el siguiente escalón sería asegurar una alimentación adecuada y asegurarte que consumes las suficientes calorías que necesitas. Ya que si, por ejemplo, consumes 1.200 calorías cada día, poco vas a rendir en tu entrenamiento. Entonces, me aseguraría de tener un buen descanso, suficientes calorías y nutrientes durante el día y siguiente paso, entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza para mí es la clave. El músculo es el órgano de la longevidad. Hay que ejercitar la fuerza para vivir más años y mejor, sin depender de nadie, sin riesgo de caídas, mejorando además nuestra composición corporal, el perfil lipídico, activando el metabolismo basal, previniendo el deterioro cognitivo, mejorando nuestra autoestima. Y no hay nada más reforzante que ser capaces de controlar nuestro cuerpo y que este no nos controle a nosotros. Como una frase que se hizo viral en Twitter, ¿no? No entreno para verme atlético, sino entreno porque a los 80 años quisiera levantarme solo de la taza del water, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Creo que hay que tener en mente esta
este objetivo a largo plazo. Y hay que entender que el entrenamiento de fuerza es algo para toda la vida, no es temporal para llegar a X apariencia, sino que es algo para toda la vida. Doctora, ¿y qué repercusiones traería un estudiante de medicina saltarse una comida? ¿Se consideraría esto como un ayuno? Buena pregunta. Tengo que decir que cuando era estudiante de medicina me saltaba siempre el desayuno. Pues, si esto se considera ayuno, pues creo que saltarse la comida es diferente a un ayuno. Creo que lo que entiendo por ayuno o ayuno intermitente es algo más estructurado, con un objetivo. Saltarse una comida creo que es algo diferente. No desayunar, por ejemplo. Para mí era simplemente una cuestión de estar muy ocupada, no priorizar mi alimentación y bueno, básicamente es algo que no recomiendo hacer, sobre todo pues si tienes que concentrarte, rendir, y yo ya no buscaba ni mucho menos perder peso, más que nada necesitaba ganar peso más que otra cosa, así que no es algo que se recomendase mucho en mi caso, pero lo hacía más que nada porque, bueno, pues lo que hacemos muchos cuando hemos estado en la universidad, de pues no comer lo suficiente o no prestar atención. Entonces, repercusiones que tiene saltarse la comida, pues básicamente no tener la suficiente energía para concentrarse, para rendir, para estudiar. Yo recuerdo que siempre me sentía cansada, siempre tenía exhausta, tenía mucho sueño, entonces bebía café, entonces era como un bucle, pero realmente no me alimentaba bien. Y creo que no me alimentaba, no me aseguraba que tuviese las suficientes calorías durante el día, y esto pues es un error fundamental. Doctora, si tuvieras enfrente a Idoia de estudiante de medicina, ¿qué consejo le darías? Pues hice muchas cosas mal. Especialmente, como he comentado, mi alimentación. No consumía suficientes calorías, no tenía una dieta equilibrada y variada. Lo que personalmente me pasa es cuando tengo estrés pierdo el apetito. Entonces, pues pierdo el apetito y no como. Además, en ese entonces no tenía ningún conocimiento de nutrición, no era consciente de pues, que era fundamental, ¿no? Si quería, o qué efecto esto podría tener en mis estudios o en mi energía, mi nivel de energía para rendir. Así que básicamente prioricé mi trabajo diario a alimentarme bien. Y recuerdo pues eso, que siempre estaba cansada, exhausta, con sueño. Entonces necesitaba cafeína y realmente no solucionaba la raíz del problema. Entonces lo que me decía a mí mismo es sobre todo aliméntate mejor. Doctora, y si tuvieras que empezar desde cero y tuvieras que empezar con un hábito y que creas que ese hábito sea el desencadenante de otros, ¿cuál sería ese hábito con el que empezarías? Empezando desde cero, el descanso. El descanso es algo que es la base de los otros hábitos. Si no descansas bien, no tienes energía para entrenar, para desarrollarte en tu trabajo, para leer y concentrarte. El descanso yo creo que es la base de la pirámide. Entonces me centraría primero en asegurar un buen descanso y después seguiría con los siguientes. De las 5 de la mañana, ¿no? El secreto para una buena mañana es tener una buena noche. Exacto, Sí. exacto. Doctora, ahora para ir finalizando con la entrevista, quisiera preguntarle, ¿qué es el éxito para ti? El éxito, buena pregunta también. Es algo, creo que es muy subjetivo, obviamente. Entonces, para mí el éxito es sentirme satisfecha con lo que hago, contribuir a un cambio social positivo, ser una influencia positiva a las personas que me rodean y tener siempre ilusión por llevar a cabo nuevos retos y proyectos personales. Para mí el éxito es esto.
Fantástico, doctora. Ahora la última pregunta que siempre hago a todos mis invitados es, si supieras que hoy es tu último día de vida, ¿cuáles serían esos 3 consejos que dejarías para el mundo y con el cual quisieras que te recuerden? Perfecto. Esto me ha hecho pensar bastante, tengo que decir. Así que consejo número 1 es traza tu propio camino, no el camino que han trazado los demás, ya sean tus padres, tus amigos, la sociedad en general, tanto a nivel personal como profesional. No hay nada escrito y tú eres el autor de tu vida, así que tú tienes el poder de decidir en cada momento qué camino quieres llevar. Número 2, consejo 2, estar acompañado de personas vitamina. Es de las cosas, creo, más importantes en la vida y lo que te dará impulso y motivación para seguir creciendo. Aléjate de las personas tóxicas de tu alrededor, incluso si estos son familiares, a veces esto ocurre. Entonces, asegúrate de tener un ambiente propicio y sano. Consejo número 3, sé factor de cambio, contribuye socialmente de una manera positiva. Creo que hacer algo por los demás es lo que más facilidad nos da. Entonces, la generosidad, hacer algo por los demás, ya sea en tu profesión o en tu tiempo libre, creo que es la clave realmente de la felicidad. Fantástico, doctora. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti por la invitación, Junior, ha sido un honor.